Buenas tardes, magíster y compañeros maestristas. Nuestro equipo tiene el placer de presentar el capítulo número 8 del libro Análisis y Gestión de Políticas Públicas, que trata sobre la programación y decisión en políticas públicas, para lo cual entraremos en lo que sería la fase de decisión de las políticas. En esta etapa se determina 3 aspectos. Primero, cómo poner en práctica una política. El segundo, desde qué parámetro de actuación se debe implementar. Y tercero, qué acuerdos se debe tomar para asegurar su efectiva ejecución. Bien, ahora pasemos a hablar sobre el programa de actuación político-administrativo, que es el encargado de incorporar el conjunto de normas o actos reglamentarios que los parlamentos, los gobiernos, los organismos y autoridades a cargo de la implementación consideran necesarios para la aplicación de una política pública, respetando el principio de la legalidad. El programa contiene los objetivos a alcanzar, así como los derechos y obligaciones impuestos a los grupos objetivo. El programa de actuación político-administrativo incluye el conjunto de disposiciones legales estructuradas generalmente en los diferentes niveles o estratos. Las disposiciones de un programa comprenden los objetivos normativos de la solución prevista para resolver el problema, la definición de los grupos objetivo y su papel en la realización de la política pública. Los programas de actuación político-administrativo comprenden 5 elementos complementarios, de los cuales 3 son del tipo sustancial y 2 del tipo institucional. Primero hablemos sobre los elementos sustanciales, los objetivos. En lo concerniente a los actos reglamentarios, decretos, órdenes, circulares y directivas administrativas, los objetivos adoptan la forma de valores más concretos, cuantificados y mesurables. Los objetivos concretos requieren la determinación de unidades de medición y de indicadores que hagan referencia a los efectos de los programas en la realidad social. Cuanto más concretamente se formulan los valores de los objetivos, más fácil resulta establecer si estos realizaron efectivamente o no. Los elementos evaluativos. Los programas de actuación político-administrativo con objetivos concretos incluyen indicaciones acerca del tipo de los datos que deben obtener, a fin de determinar efectivamente y exactamente el nivel de realización de los objetivos. Dichas indicaciones se entienden a elementos tales como el periodo y las técnicas a emplear que permiten obtener dicha información e incluso la forma en que se debe interpretar. Los elementos operativos son las que definen las modalidades de intervención para alcanzar los objetivos de una política pública. Estos elementos del programa de actuación político-administrativo son los que, sin duda, mejor caracterizan una política pública. Estas generalmente se presentan bajo la fórmula sí, entonces. Si alguien desea construir una casa, entonces debe cumplir tal y tal condición a fin de obtener un permiso de construcción. La acción sobre los grupos objetivo puede llevarse a cabo de distintas maneras. A continuación examinaremos las 4 principales. Primero, la vía reguladora. Se basa en prohibiciones, en obligaciones, en la atribución de diversos derechos que pueden ser objeto de sanciones en caso de no respetarse sus límites. Segundo, la vía incentivadora, que opera a través de transferencias financieras que tienen como objetivo influir sobre el comportamiento de los grupos objetivo. El tercero, la vía persuasiva, que sirve de estrategia de información a fin de convencer a los grupos objetivo de adoptar conductas que van en sentido de los objetivos de la política. Y cuarto, la provisión directa de bienes y servicios a la población. Esta modalidad busca facilitar la conducta esperada de los grupos objetivo. Bien, ahora pasemos a hablar sobre los elementos institucionales. Acuerdo de actuación político-administrativo y recursos. Esto implica la distribución de las competencias en los diferentes niveles gubernamentales, además de disponer de los recursos necesarios para la implementación de las políticas públicas. Elementos procedimentales. Los servicios administrativos y las autoridades que intervienen en el marco de las políticas deben hacerlo respetando ciertas formas específicas de interacción, tanto entre ellos
entre su trato con los grupos objetivo, los grupos beneficiarios y los representantes de ambos. Están obligados a respetar las disposiciones institucionales que enmarcan el proyecto de actuación político-administrativo, tales como el respeto de los principios del derecho y la democracia. Garantizan la objetivación, la transparencia, la reconstrucción y la independencia de los órganos públicos de sus prestaciones. Protegen a los ciudadanos de las arbitrariedades de la administración. Uno de los ejemplos de una política pública al que nos centraremos viene implementando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Programa Nacional Aurora, específicamente el Centro de Emergencia Mujer de la provincia de Quispicanchi, Cusco. El problema identificado es la alta prevalencia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, cuya política de Estado es el número 7, que señala la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Esto está mencionado dentro de las políticas de Estado y planes de gobierno 2016 al 2021. Tenemos que señalar que a partir de esta política de Estado, el Centro de Emergencia Mujer de la provincia de Quispicanchi viene implementando el programa de intervención educativa Fortalecimiento a las unidades de gestión educativa local, en este caso la UGEL Quispicanchi. Además, tenemos que mencionar los elementos sustanciales y elementos institucionales. Primero, mencionaremos los elementos sustanciales. Por ejemplo, tenemos que señalar los objetivos concretos. Dentro de ello está cambiar los patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género. Este objetivo está señalado en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 al 2021. El otro objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y gestión del personal de la SUGEL sobre la promoción del buen trato y la prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Este objetivo está señalado dentro del Plan de Intervención de Estrategia Educativa 2018 a 2021. Tenemos que también señalar los elementos evaluativos. Aquí tenemos que mencionar algunos indicadores. Uno de ellos es el número de docentes que participan en capacitación y sensibilización para la prevención de la violencia de género, cuya línea de base al 2018 es 175 docentes. Las metas que se han proyectado al 2019 son 250 docentes, al 2020 250 docentes y al 2021 300 docentes. El otro indicador es el porcentaje de UGEL que ejecutan acciones de prevención periódicas de la violencia de género a nivel de las instituciones educativas. La línea de base al 2018 es el 0% de instituciones educativas, las metas proyectadas al 2019, el 100% de instituciones educativas, al 2020 80% de instituciones educativas, al 2021 100% de instituciones educativas. Dentro de los elementos operacionales, tenemos que señalar que esta política o este programa de intervención educativa en el que estamos mencionando, pues se tiene que aplicar la vía persuasiva y la vía reguladora. ¿No? La vía persuasiva a partir de la utilización de estrategias de información, comunicación a fin de sensibilizar a los docentes, estudiantes y padres de familia. Y la vía reguladora en cuanto a la aplicación de normas legales. Uno de ellos es la Ley 30364 y además la aplicación de protocolos de violencia escolar que se vienen implementando dentro de las instituciones educativas. Además, dentro de esto tenemos instrumentos que de alguna forma nos orientan el accionar de este programa.
Dentro de ello tenemos las políticas de Estado y planes de gobierno 2016 al 2021, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 al 2021, los lineamientos para la gestión de la violencia escolar, el Plan Anual de Trabajo de la UGEL y el SEM Quispicanchi al 2020, en este caso el 2020, y finalmente tenemos una directiva de la UGEL Quispicanchi. Tenemos que señalar también los elementos institucionales. Dentro de ello tenemos que mencionar el arreglo político administrativo en el que señala pues los medios financieros y otros recursos. Dentro de esto tenemos a la entidad responsable de la ejecución de esta política. ¿Quién es el responsable de la ejecución de esta política? Aquí tenemos que mencionar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a partir del Centro de Emergencia Mujer Quispicanchi, además al Ministerio de Educación, a partir de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Quispicanchi. En cuanto al financiamiento, pues esto se da a partir del programa presupuestal 080, es decir, lucha contra la violencia familiar. Y finalmente tenemos los elementos procedimentales. El grupo objetivo al que está enfocado esta intervención son los docentes, estudiantes y padres de familia. La intervención se rige a partir de la implementación de algunos documentos, de algunas herramientas que nos orientan el accionar de este tipo de intervenciones. Uno de ellos es en cuanto a las orientaciones y procedimientos en la implementación de procesos de fortalecimiento de la gestión de la UGEL para la prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Y finalmente tenemos a la directiva de la UGEL Quispicanchi 04-2020. Para el ejemplo dado, tenemos una política pública con un acuerdo político-administrativo integrado y heterogéneo, ya que participan dos ministerios, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Educación. Asimismo, tenemos un acuerdo político-administrativo centralizado, siendo esta una falencia, porque las políticas y lineamientos son formulados en la sede central del Ministerio, sin la posibilidad de retroalimentación desde los servicios que funcionan en provincia. Entonces, recordemos, las políticas públicas son relevantes, ya que constituyen uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la población, es decir, son un medio para la resolución de problemas sociales. Dentro de una política pública, el programa de actuación político-administrativo debe respetar el principio de legalidad, llevándose generalmente a cabo en base a un procedimiento formal, teniendo claro cuáles son los objetivos de la política, cuáles serán las modalidades de intervención para alcanzar estos objetivos, cuáles serán los elementos evaluativos, respetando los procedimientos institucionales, tanto las autoridades, los servicios administrativos y grupos objetivos.